Hola, 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 familia de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial. Aquí andamos nosotros como siempre con un vídeo jugosito, de esos que les encantan, de esos que saben a chisme, pero chisme bueno, chisme con contexto, chisme con la verdad. Porque hoy vamos a hablar de un tema que ha mantenido a muchos de ustedes, y a nosotros también, pegados a la pantalla, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, otra vez con lo mismo. Pero espérense que esto no es lo mismo de siempre. Aquí no vamos a repetir rumores ni a especular sin fundamento. Hoy vamos a analizar, a profundizar y a llegar a la verdad, o al menos, a la verdad que podemos alcanzar con la información que tenemos. Y es que, amigos míos, parece que Can Yaman ha explotado, entre comillas, claro, hablando sobre Demet y la naturaleza real de su relación. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y declaraciones, les quiero recordar que se suscriban al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y sobre todo con mucho respeto y transparencia. Así que a suscribirse. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación y especulación desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La química que derrochaban en pantalla era innegable, la complicidad evidente y claro, eso alimentó la idea de que su relación iba más allá de lo profesional. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron silencio al respecto, dejando que los rumores corrieran libremente. Esto, por supuesto, solo hizo que la especulación creciera aún más. Se les veía juntos fuera del set compartiendo momentos cómplices y claro, las redes sociales explotaban con cada fotografía, con cada comentario, con cada me gusta que se daban mutuamente. Pero la verdad, o lo que nosotros percibimos como la verdad, es que nunca hubo una confirmación oficial. Ni Can ni Demet se pronunciaron directamente sobre si eran o no pareja. Jugaron al despiste, alimentaron la fantasía, y mientras tanto, los fans creaban teorías y se dividían entre los que creían fervientemente en su amor y los que pensaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Y aquí es donde entra en juego lo que llamamos la explosión de Can Yaman. En realidad, no es que Can haya hecho una declaración incendiaria llena de insultos y reproches. No, nada de eso. Más bien, se trata de una serie de entrevistas y comentarios que ha hecho en los últimos meses donde, de manera más directa que antes, ha abordado el tema de su relación con Demet. En estas entrevistas Can ha sido bastante claro al afirmar que si bien existió una gran química y complicidad con Demet durante el rodaje de Erkenci Kuş, su relación nunca fue romántica. Ha insistido en que son grandes amigos, que se respetan y admiran mutuamente, pero que no hubo nada más allá de eso. Ahora algunos podrán decir, claro, ahora dice eso. Pero creo que es importante analizar el contexto de estas declaraciones. Can Yaman ha estado sometido a una presión mediática constante desde que saltó a la fama. Su vida personal ha sido objeto de escrutinio público, y es comprensible que haya querido proteger su intimidad y la de Demet. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores han seguido caminos diferentes después del éxito de Erkenci Kuş. Demet se ha centrado en su carrera como actriz, protagonizando otras series y películas de éxito, y también ha encontrado el amor fuera de la pantalla. Can, por su parte, ha apostado por una carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Entonces, ¿por qué ahora Can se decide a hablar más abiertamente sobre su relación con Demet? Yo creo que hay varios factores que influyen. En primer lugar, el tiempo ha pasado. La serie ya no está en emisión, y la presión mediática ha disminuido un poco. En segundo lugar, ambos actores han madurado y han evolucionado como personas y profesionales. Y en tercer lugar, creo que Can siente la necesidad de aclarar las cosas y poner fin a las especulaciones de una vez por todas. Pero aquí es donde quiero ser honesto con ustedes. Por mucho que Can haya explotado y haya dado su versión de la historia, la verdad es que nunca sabremos al 100% qué ocurrió realmente entre él y Demet. Solo ellos dos conocen la verdad completa, y es su derecho guardársela para sí mismos. Lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos, escuchar sus declaraciones y tratar de llegar a una conclusión razonable. Y mi conclusión, basada en lo que he visto y escuchado, es que Can y Demet fueron, efectivamente, grandes amigos y compañeros de trabajo durante el rodaje de Erkenci Kuş.
Existía una química innegable entre ellos, pero esa química no necesariamente se tradujo en una relación romántica. Creo que ambos actores supieron aprovechar esa química para crear personajes creíbles y convincentes, y eso fue lo que cautivó al público. Pero también creo que fueron conscientes de los límites de su relación y que prefirieron mantenerla en el terreno de la amistad y el respeto mutuo. Y al final, eso es lo que importa. Que dos personas puedan trabajar juntas, crear algo maravilloso y mantener una relación sana y respetuosa, independientemente de si son o no pareja. Creo que Khan y Demet lograron eso, y por eso son tan admirados por sus fans. Ahora bien, no quiero que piensen que estoy defendiendo a Khan a capa y espada. No soy su abogado ni su representante. Simplemente estoy tratando de ofrecerles una perspectiva objetiva y basada en la información que tenemos. Entiendo que muchos de ustedes tenían la esperanza de que Khan y Demet fueran pareja en la vida real. Yo también, confieso. Pero a veces la realidad es diferente a lo que imaginamos, y tenemos que aceptarla. Lo importante es que sigamos disfrutando de su trabajo como actores, que admiremos su talento y que respetemos su intimidad. Y que no nos dejemos llevar por los rumores ni por las especulaciones sin fundamento. En resumen, amigos míos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, probablemente, una gran amistad y compañerismo profesional, condimentada con una química innegable que cautivó al público. Can ha sido más directo al hablar sobre el tema, pero la verdad completa solo la conocen ellos dos. Y lo más importante es respetar su intimidad y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a tener una visión más clara de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar su opinión en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Can y Demet fueron algo más que amigos? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Cuídense mucho y sean felices. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, familia, pero antes de despedirnos oficialmente, vamos a darle una vuelta de tuerca más a este asunto. Porque a ver, que yo sé que a muchos de ustedes les quedan dudas rondando la cabeza. ¿Cómo es posible que dos personas que se veían tan bien juntas, que transmitían tanta pasión en la pantalla, no tuvieran nada más? ¿Será que Can está ocultando algo? ¿Será que Demet no quiso arruinar su amistad? Vamos a explorar esas preguntas, pero siempre, desde la perspectiva del respeto y la objetividad. Primero hablemos de la presión del público. Imagínense por un momento estar en sus zapatos. Cada movimiento que hacen es analizado, cada palabra es interpretada, cada mirada es diseccionada por miles, incluso millones, de personas en todo el mundo. Esa presión puede ser asfixiante y puede influir en las decisiones que toman, tanto a nivel profesional como personal. Quizás al ver la magnitud de la expectativa del público, Can y Demet decidieron que era mejor mantener su relación en el ámbito de la amistad. Quizás temían que una relación romántica, expuesta al escrutinio público, pudiera acabar dañando su amistad e incluso afectar al éxito de la serie. Es una posibilidad, ¿no creen? Además, no podemos ignorar el hecho de que las relaciones laborales, por muy intensas que sean, no siempre se traducen en relaciones románticas. A veces, la química que vemos en pantalla es simplemente el resultado de un buen trabajo actoral, de una conexión profesional sólida y de un entendimiento mutuo. Can y Demet son actores talentosos, y es posible que hayan sido capaces de proyectar esa química sin que hubiera sentimientos románticos reales de por medio. Ahora hablemos de la explosión de Can. Algunos de ustedes han comentado que les parece sospechoso que Can hable ahora de este tema, después de tanto tiempo. ¿Será que tiene algo que ocultar? ¿Será que está tratando de limpiar su imagen? A ver, familia, yo entiendo esas dudas. Pero también creo que es importante tener en cuenta que las personas cambian, evolucionan y aprenden con el tiempo. Quizás Can, después de años de silencio y especulación, simplemente sintió la necesidad de aclarar las cosas y poner fin a los rumores.
También es posible que Khan haya recibido presiones de sus representantes o de su equipo de marketing para abordar este tema. La especulación sobre su relación con Demet ha sido una constante en su carrera, y es posible que hayan considerado que era hora de zanjar el asunto de una vez por todas. Sin embargo, también es cierto que las declaraciones de Khan pueden haber sido motivadas por la necesidad de proteger su relación actual. Después de todo, Khan está comprometido con Diletta Leotta, y es posible que quiera evitar que los rumores sobre Demet afecten a su relación. Sea cual sea la razón, lo importante es que Khan ha sido claro al afirmar que su relación con Demet nunca fue romántica. Podemos creerle o no, pero tenemos que respetar su versión de la historia. Y hablando de Demet, ¿qué piensa ella de todo esto? Pues la verdad es que Demet ha mantenido un perfil bajo en este tema. No ha hecho declaraciones directas sobre la naturaleza de su relación con Khan, y ha evitado alimentando la especulación. Sin embargo, en algunas entrevistas, Demet ha elogiado el talento y la profesionalidad de Khan, y ha expresado su gratitud por haber trabajado con él en Nerkencicus. Estas declaraciones sugieren que Demet guarda un buen recuerdo de su tiempo con Khan, y que valora su amistad. En definitiva, familia, la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Nunca sabremos al 100% qué ocurrió realmente entre ellos, pero podemos analizar la información que tenemos y tratar de llegar a una conclusión razonable. Mi opinión personal es que Khan y Demet fueron grandes amigos y compañeros de trabajo, y que supieron aprovechar su química para crear personajes inolvidables. Creo que fueron conscientes de los límites de su relación y que prefirieron mantenerla en el terreno de la amistad y el respeto mutuo. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Y es su derecho guardársela para sí mismos. Así que, familia, dejemos de lado las especulaciones y los rumores, y centrémonos en disfrutar del talento y el trabajo de Khan y Demet. Respetemos su intimidad y apoyemos sus carreras. Porque al final, eso es lo que importa, el respeto, la admiración y el apoyo. Ahora sí, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Cuídense mucho y sean felices. Y no olviden seguir soñando con el amor, aunque a veces la realidad sea diferente a lo que imaginamos. Ciao, ciao.